la diputada para descular este tema. Muy buen trabajo, che. ¿Se escucha bien ahí? Sí, ¿no? Sí. Para que yo no me escucho bien. ¿Qué hago si yo no me escucho Hay bien? algo con el retorno. Es que es fundamental escucharse. Acá y en general, claro. Hay gente que habla y no se escucha. No, yo si me escuchara, no. Mirá, vos Cambio de dial. Mirá cómo te hizo el Por suerte plátano. hay otros que no cambian de dial. ¿Vieron cómo está el plátano? El plátano me El mata. plátano te está matando. Se tenemos que agradecer a Sarmiento, entre otras cosas. Entre otras cosas le tenemos que agradecer a Sarmiento. Porque lo plantó acá por todo el AMBA y bueno, Sí, tremendo. y trae estas consecuencias de la alergia. De vino. Sí. De vino, digo. Sí. De Sarmiento. Sí. No ahorró sangre de gaucho para... Para plantar plátano. Y tampoco para irse a otro lugar cuando la cosa se complicó y hubo fiebre amarilla, ¿no? Sí. Que junto Sí, con- también no lo escucharon en otras cosas, huyó, ¿no? ¿no? Se fue. Porque capaz que si lo hubiesen escuchado en el tema de la explotación de la tierra y qué sé yo. ¿Vos decís que Sarmiento también tiene un segundo tiempo como Alberdi? Y sí, claro. No exactamente igual que Alberdi. No de la misma forma que Alberdi, más entrecruzado, pero la idea de la tierra es del que la trabaja y todo eso es una buena idea que no estaba así tan clara plasmada, pero que traía de los Estados Unidos, ¿no? Era como Grabois, digamos, para la época. Mira. Después se hizo. No, me parece que tanto no. No. No lo puteaban en el aeropuerto. Sarmiento administraba el FISU de aquel tiempo, digamos. Sí. No recuerdo que lo hayan puteado en aeropuertos, pero bueno. ¿qué va a ser? Nos solidarizamos Con Sarmiento. No, Sarmiento, como todos estos personajes, tienen una cara. Claro, otra oscuro, cara. qué sé yo. Claro. Te juro, cuando uno piensa en esa que no hay que ahorrar sangre de gaucho y toda esa cuestión, esa fascinación que él tenía por ciertos niveles de desarrollo. De hecho, él importa maestras de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Claro. Creyendo que, bueno, obviamente que ahí estaba el norte del desarrollo del país, etcétera. Me hubiera sabido, si hubiera tenido un tercer tiempo, que hubiera sido Sarmiento, ¿no? Pero bueno, tiene cosas para rescatar. Y el mejor escritor del siglo XIX. Sin ninguna duda. De la Argentina. Sin ninguna Sí. duda. Para todo lo demás, Sí. Pero en el debate de educación, por ejemplo, a diferencia de Rosas, ellos lo único que yo podría rescatar es la idea donde separa el Estado de la Iglesia, y eso, la verdad es que a diferencia de cosas mucho más interesantes con respecto a los impuestos que planteaba Rosas y que es mucho más rescatable, en ese punto me parece que es algo bueno que nos pasó como país, Claro. que nos diferencia del resto de Latinoamérica. El problema por ahí lo tenés cuando, hablando de civilización y barbarie, por ahí crees que la oligarquía es la civilización y que después todo lo otro que hay es barbarie, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay una institución que quedó de alguna manera plasmada a partir de ese pensamiento. mucha autoestima, ¿no? Tenía También. Sarmiento. Milei también tiene mucha Un autoestima. montón. Está bien. Hay que pararse, ¿no? Allá frente a Naciones Unidas. Y decir, ustedes son todos unos Lo del burócratas. recinto semivacío le pasa un montón de presidentes, ¿no? Quizás en países no tan importantes como la Argentina, pero sí le pasa a muchos. Sí. No es que le pasó a él solo. Pero hay que tener autoestima para pararse ahí y decirle, estos no sirven para nada, son todos unos zurdos. Igual hay algo que después cuando repasemos los audios vamos a ver, y es que Milei tiene un par de puntos. Porque es cierto que hoy por hoy la gobernanza global está en crisis y es cierto que las Naciones Unidas está siendo criticada. Si vos comparás, que creo que es algo que hay que hacer, comparás el discurso de Lula da Silva de la mañana con el de más temprano, con el de Milei, vos lo que vas a ver es que la crítica a las Naciones Unidas surge en los dos. Lo que pasa es que uno te está diciendo, el sur global está completamente subrepresentado y hoy es el que está de alguna manera movilizando al mundo, y el otro te está diciendo, no, dejémosle a Elon Musk que haga lo que quiera y no lo controlemos. Entonces, Sí. ahí hay un punto. Está claro que esas entidades supranacionales de la posguerra que fueron teniendo parches, Bretton Woods, la posguerra sucia, Sí, y fría y todo eso, en crisis, ¿no? están en crisis. Claro. Y es lógico que estén en crisis. Y cuando escuchás el discurso de Petro también respondiéndole al Viva la Libertad carajo, concentrando y enmarcando en el Viva la Libertad carajo toda una política y una lógica internacional, que son los que quieren básicamente que los que gobiernen sean las corporaciones a lo Elon Musk, lo que te estás dando cuenta también es que están queriendo llevar hacia un mundo polarizado nuevamente. Guarda, porque tenemos experiencias en los últimos 100 años de que cada vez que se intentó hacer esto y poner en tensión el Estado, las corporaciones
corporaciones y el poder económico, terminamos en guerras que la terminaron pagando los pueblos, y no esta gente. Por eso ayer Petro me parece interesante cuando habla de, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a dejar que los Elon Musk de la vida te copen la estratosfera, la atmósfera, el espacio y demás, o vamos a poner límites para que las consecuencias no la paguen los pueblos. Me parece que, y ahí volvemos, si quieren volver en el tiempo, volvamos, y por ahí podemos volver a retomar un libro que es un libro de Juan Domingo Perón, La Hora de los Pueblos, y ahí volvemos a hacer un poco de idiosincrasia nacional y popular nuevamente, ¿no? Perón, General Perón. Sí. La doctrina, la respuesta es la doctrina. Una cosita con respecto al auditorio medio vacío, digamos, es anecdótico, pero creo que refleja más, es una discusión más interna, cómo se percibe Milei como líder planetario. Bueno, lo que tuvo es una respuesta de... Sí. Ubicate. Por eso decía lo mismo que pasó en el Parlamento acá, en el Congreso. Ni siquiera es una respuesta decidida, es lo que pasa. Por eso decía lo de la autoestima. Claro, bien, ¿no? Sí, eso hay que reconocerlo. ¿Vieron Game of Thrones? Sí. ¿Cuál? ¿Qué versión? ¿Cuál? ¿La primera de todos? Sí, la original, sí. Hay una escena donde está la reina mala, por decirlo de alguna manera, de los Lannister, que en un momento hace una demostración de poder. Entonces ella tenía un asesor que lo que le dice es, el tipo le sale con esta cosa que a veces nos gusta a nosotros, que es el conocimiento es poder. Entonces la tipa le empieza a dar órdenes a su guardia, y lo deja, y básicamente lo que hace es demostrarle que lo podía matar y tomar la decisión de matarlo a este mismo que le dijo, el conocimiento es poder, en un segundo. A mí lo que me preocupa, entonces, cómo resume la escena, cómo termina, diciéndole, el poder es poder. Punto. Claro. Todo bien con el conocimiento es poder, pero el poder es poder. Bueno, acá me parece que lo que está en tensión son esas dos lógicas, ¿no? Porque está todo bien, pero el que tiene la billetera hoy es Elon Musk, ¿no? Y el que tiene medio espacio conquistado es el tipo. Entonces lo que quiero decir es, bueno, hay que ver cómo se construye una contraposición a eso. Y de eso estaba hablando ayer, me parece, Petro también en su locución, ¿no? Y tienen los portaaviones. Ayer cuando Milei hace una crítica, porque es interesante para analizar, ¿no? El discurso que hace habla de que las Naciones Unidas se arman para resolver dos guerras, la primera y la segunda. Y dice, a partir de la ONU, y yo dije, bueno, se multiplicaron las guerras. En mi cerebro dije automáticamente... No, él miente ahí, sí, creo que falla o esconde su verdadero rasgo ideológico. Pero claro, es verdad, estamos en un mundo en guerra y guerras que no nos enteramos. Uno a veces, bueno, no sé, pero Siria me viene a la cabeza. Es como si acá en Callao y Pueyrredón hubieran bombardeado. Nosotros no tenemos ni idea de lo que pasó en Siria, pero eso es lo que pasó a partir de la ONU. Y es verdad que hay que poner en discusión. Yo creo que eso es lo único interesante del fenómeno Milei y de la autoestima que tiene para pararse y proponer un cambio fundacional al mundo en soledad. Eso me parece un delirio por parte de él. Pero hay algo que hay que recuperar, que es la irreverencia de decir, che, esto no está. ¿Es en soledad? Es un negocio para cuatro. Pero eso es una pregunta, Juli, que China yo me hago. se lo está disputando, que sí tiene los portaaviones para hacerlo. La pregunta es si lo de Milei es en soledad. Esa es mi pregunta. Claro. ¿Es en soledad o es con estos poderes que hablábamos atrás? O por lo menos una porción de estos poderes atrás. Por lo menos lo que estamos viendo a nivel, porque en la Argentina operó algo parecido, digo, Milei encontró algo con esto de la caste, qué sé yo, encontró algo que estaba fallando. Y te pone todo el tiempo a contrapierna estar defendiendo un status quo que nosotros sabíamos que era deficitario por donde se mire. Entonces, eso es una buena idea. El problema es que se hace después con eso. Si lo que se hace después con eso es tratar de profundizar y empeorar las cosas, bueno, tenés un problema. Está bueno eso que decís de Sensoledad. Yo creo que, no sé qué estará pensando en su cabeza Elon Musk, me parece que le importa poco Milei, pero acá en la Argentina lo estamos viendo, que los poderes establecidos lo que hacen es, bueno, aprovechemos a que está dispuesto a inmolarse por nuestros intereses y después soltémoslo. Claro. Digo, que básicamente lo que va a pasar. ¿Hasta dónde nos dura? Claro. Después devolvámoslo a la tele. Y claro. Ayer yo creo que estuvo ni la tele lo va a querer, pero bueno. Y yo no estaría tan seguro. No sé, yo tampoco. Ayer tuvo un momento de showman que es, creo que
el mejor momento, digamos, del tipo que vos decís, ¿es real o no? ¿No? ¿Es real o no? No, es real. Y estaba donde estaba. Sí. No era un montaje, no era la RAI, ¿viste ese programa de humor de la RAI que decía, bueno, no, estaba ahí, estaba en Naciones Unidas diciendo lo que dijo. Y yo rescato también algo en cuanto a plantarse ante Naciones Unidas, que también es un statu quo, una burocracia bastante insuficiente para dar respuesta al mundo, donde prácticamente no puede laudar de modo satisfactorio ningún conflicto. Y eso tiene que ver con que el diseño del mundo finalmente es un diseño que beneficia a ciertos países y perjudica al resto. Digamos, los conflictos del resto de los países son menores, ¿no? Para Naciones Unidas. En ese lugar, el tipo va y dice eso y dice, che, pará, acá tiene razón. Lo que pasa es que es la solución que vemos mucho no es con la ausencia del Estado, digamos, ¿no? O de los Estados-nación. Entonces vienen los tecnorricos y te arman un mundo en el que con las redes y con el teléfono somos todos felices. Tecnofeudalismo, Robert, es un concepto que podemos empezar a desarmar también en algún momento para los próximos pases, porque está ahí en auge y explica bastante esto que está pasando, me parece. Sí. A mí me parece que lo que dijiste vos, yo venía escuchándolo, todo muy, muy interesante todos los días. La verdad que la 530, esto de que arranque con mucha potencia bien tempranito, me parece una cosa fantástica. Y venía escuchando lo que comentaste de Elon Musk, dueño de cuántos satélites, qué porcentaje de satélites. El 50% de los satélites que están en el espacio son de Elon Musk, son de Starlink. Tiene en sus manos la comunicación de la humanidad. La mitad seguro, exacto. Qué bárbaro. El 50%. Y está tratando de desarrollar capacidad para irse a vivir a un asteroide. Sí. No. Sí. Tiene un poco de fantasía también, vieron muchas películas de ciencia ficción, porque también hay que decir eso. Estos magnates nuevos también tienen cabezas muy de ciencia ficción. Hay que ver cuántos lugares hay en el universo para que vayan a vivir, ¿no? O capaz saben algo que nosotros no sabemos. De Da Vinci decían lo mismo. De hecho, el proyecto de Musk surge de un cuento de Asimov. Digamos, claro. El colonizar la Luna o Marte, es un cuento de... Pero igual algo que hablábamos hace un tiempo, en el fin de los 80 o antes, digamos, la caída del muro de Berlín se da por, entre otras cosas, múltiples factores, la disputa por la guerra de las galaxias, Reagan, Rusia, URSS, Estados Unidos, ¿no? Hoy esa disputa la lleva, o ese terreno está siendo abordado, llevado adelante por una corporación, entre otras, digamos. ¿No? Y esto es lo que hablábamos antes, ¿por qué Milei se va a reunir con Elon Musk? Que le importa más eso que reunirse creo que se reunió con el presidente de Ecuador nada más, después no tuvo reuniones con pares, porque desconoce el Estado-Nación, su interés está puesto en otro lado, tanto de Milei, que es la misma crítica que hace a las Naciones Unidas, esto lo mencionábamos antes, a diferencia de Lula. Lula dice, sí, esto está funcionando muy mal, hay que arreglarlo. No hay que demoler el edificio. Sí. Hay que ver cómo arreglamos la circulación del aire acondicionado, los ascensores, porque esto es prioridad. Las persianas. Que no lo maneje siempre el mismo capataz, el norte. Sí, y es un macanón para la Argentina el momento Milei, porque los organismos suprarregionales que podrían empezar a disputar ciertos poderes, por ejemplo los BRICS, que es un acuerdo al que le falta todavía, ¿no? Desarrollo, aquello. Bueno, nosotros terminamos renunciando a eso en el momento en el que fuimos admitidos, ¿no? Y creo que hay que volver sobre algo también, me parece, compañeros, que es importante. Creo que la semana pasada algo de eso decíamos, pero hay que volver todo el tiempo al origen, y la pandemia, si algo nos dejó para pensar, es que cuando todo se va al tacho, lo importante es que tengas un techo para pasar el viento o la tormenta, y que tengas morfi para comer, aunque sea algunas comidas por día. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque todos estos debates, todas estas cosas que están en discusión, que allá se vieron en la ONU y demás, que son nuestras construcciones como humanidad, son básicamente por los intereses muy, muy básicos. La pregunta es, ¿hasta cuánto te va a durar el agua potable? ¿Quién tiene el agua potable? ¿Qué necesitas para que se muevan las máquinas? ¿Quién tiene esa energía para que se muevan las máquinas? ¿No? Todo se resume a eso. Y acá el tema es que estamos como sociedad muy despegados, y por eso gana alguien como Javier Milei, de esas cosas que nosotros tenemos, porque se habla mucho, decimos los recursos naturales, y a veces queda como en un concepto abstracto englobado. Es muy concreto, tenemos más porción de continente blanco que de continente americano como argentinos.
Y ahí está el agua potable. Tenés el acuífero guaraní, una de las reservas, la segunda reserva más importante de agua potable del mundo. O casualidad, ¿dónde están las quintas flotas, no? Digo, tenés una hidrovía, un río, Paraná-Paraguay, que te conecta y te atraviesa la mitad de América Latina. Bueno, ¿quién la está controlando hoy? Claro. Esa hidrovía. Digo, si respondemos esas preguntas, entendemos por qué está todo este conflicto de poder y por qué está pasando y nos están poniendo contra las cuerdas en un montón de aspectos. ¿En qué tema me pusiste a la mañana, no? Sí, No hablamos de Piazza Navona. No, me dejaste- Plaza Navona, extraña a Me los dejaste oyentes. perturbado para todo el día. Ahora, ¿sabes qué? Voy a andar por la calle pensando Che, en guarda que Piazza Navona se mandó una jugada y lo arrinconó a Martín Tetaz. Eso se lo dejamos a Marco Cittadini, que te va a contar en un rato. en un ratito. Y te dejo un dato, aumenta el subte, como dijimos antes, a 7.57 a partir del primero, como para bajar a la tierra todo este de los Gracias. satélites y demás. Gracias por dejarme arrancar el día de esta manera. Suave Tom, pasa que estamos despiertos hace como 3 horas ya, Roberto, que, ¿entendés? No, claro. que tengan lindo día. Tenemos al Negrito esperando afuera, le decimos Negrito, buen día, chicos, gracias. Hasta mañana, compañero. Nos vemos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A la oyentada arranca aquí Caballero de Día. Vamos a estar hasta las 10 con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también mucho humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Dicho esto, quiero, como todos los días, decir algo sobre esta querida compañera. La rompió en la radio, la está rompiendo ahora en el streaming, multipremiada. Es un honor para nosotros compartir micrófono con Flor Ibáñez. Flor Ibáñez está aquí pero con qué nosotros, lujo por favor. para mí. Gracias, Roberto. No, Nunca por hubiera favor. imaginado que a esta altura iba a tener esta presentación por semejante talento, persona, etcétera. Así que estoy muy contenta, muy feliz de venir a la radio que más me gusta. Y atención que tengo que saludar a Jorge de la línea 134. Jorge. Que nos escucha en el colectivo. Vamos, Jorge, y a Eso todos los es un pasajeros. hallazgo. Che. Le gusta mucho Antonio Marcos Solís, me dijo. Así que va a haber vamos que a poner un ponerle. Marco Antonio Solís. No hay nada más nada que vivir sin ti. Uy, qué Ese, pongámosle un poquito para Jorge, para Qué alentarlo, porque encontramos uno en el colectivo, ¿entendés? Que nos va escuchando. Así que vamos todavía al 134. Vos, Jorge, tapate los oídos en este momento, le vamos a hablar al pasaje. ¿sí? Exacto, sí. Al pasaje colectivo. Yo les pediría que reflexionen sobre la calidad o el modo del voto que ejercen en el futuro, para que no sigan aumentando las cosas. Listo, Jorge, te puedes tapar Ahí los oídos. está, perfecto. Y seguimos con esto, no te queremos hacer pelear con el pasaje. Exacto, debe andar por ahí, por Barraca, Fue yendo a bajo nuestra Devoto. absoluta responsabilidad. Ahí está, este es el tema para todos ellos en esta mañana que recién empieza, Roberto, mira, con Marco Antonio Solís, un poquito que lo cantaba el Diego también, ¿no? No hay Sí, nada al Diego le
un estadio era tan diferente cuando estabas tú. Para decirle eso, ¿no? Porque los homenajes, che, hay que hacerlos en vida. ¿Qué tanto, viejo? Bueno, dicho Verdad. eso, sigamos con la nuestra. Y como los homenajes hay que hacerlos en vida, el cumpleaños Axel Kicillof, hay que decir. Le mandamos saludos, feliz cumpleaños, gobernador de la provincia más kirchnerista del país. 71, nació cerca de tu nacimiento también, ¿no? ¿Vos sos 70? Yo soy 70. 70, perfecto. Pero no soy economista. Ah, bueno, pero sabes todo. Tampoco tengo conocimiento de Keynes. Sabes mucho, ¿eh? Bueno, y nacía también, ¿sabes quién? Raimundo Gleiser. Raimundo Gleiser. Hagamos memoria un rato también para recordar. Le recomiendo Los Traidores de Raimundo Gleiser, que la podemos retitular como Piazza Navona, pero cada uno puede elegir. Raimundo Gleiser, gran cineasta, uno me inició en la escuela de Fernando Birri. Puedo decir todas estas cosas porque estoy haciendo un curso en Vicente López sobre la poética del cine político. Mirá, y arrancamos con Gleiser. ¡Qué bien! Es muy interesante, muy interesante. Y sobre todo ver que el cine es nada más y nada menos que la identidad, ¿no? de un pueblo. Y me gusta porque ese tipo de cineastas fueron de un momento donde el pueblo fue o se puso como objetivos cosas muy trascendentes, ¿no? Ayer hablábamos de la revolución. Raimundo Gleiser es revolución. Claro. Lo que uno, obviamente su militancia en el FATRAC, creo que se llamaba, la Federación de Trabajadores de la Cultura, antiimperialista, por el socialismo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Un talento, un gran talento. Y creo que también es un lindo homenaje mencionarlo, porque si no, ¿dónde suenan esto? O sea, suenan en ciertos circuitos. Nosotros estamos en una radio AM, que es una radio que le habla a un público amplio y diverso. Entonces, que metamos un Raimundo Gleiser acá a las 8:28 de la mañana, a mí me llena de orgullo, me da sentido el haber venido, entre otras cosas, ¿no? Para ver a toda la gente linda. Estas cosas, decir estas cosas. Hoy también se cumplen 51 años del asesinato de José Ignacio Rucci. También, mira qué fecha. Sí. Muerto, acribillado por leal a Perón, podemos decir. Vamos a tratar de componer con Piazza Navona. Un hombre que fue el que le puso nada más y nada menos que el paraguas a Perón cuando vino. Todo un símbolo en eso. Quizá lo que haya que rescatar del personaje es esa lealtad. Por supuesto también para otros simbolizó lo que era la burocracia sindical de aquel tiempo. Pero hoy creo que a la distancia uno tiene que medir también esas cuestiones. Era una herramienta fundamental para el pacto social que proponía el peronismo. Hay un debate histórico, muchos lo sabrán, algunos lo recordarán, otros lo pueden ir a buscar a YouTube, entre Agustín Tosco y nada más y nada menos que José Ignacio Rucci, moderado por un tal Gerardo Sofovich, para los que son muy jóvenes, un señor que era muy famoso en la televisión, y bastante dañino después en los 90 cuando manejó ATC, o Canal 7 en la época de Menem. Pero era un tipo productor, guionista, y a veces se ponía en cámara. La polémica en el bar, todas esas cosas. Bueno, pero moderó él el debate. Y fue muy interesante, un debate sobre la patria peronista, la patria socialista. Imagínense de lo que estamos hablando. Así que bueno, para la familia Rucci, yo siempre cumplo en eso, para la familia Rucci, un abrazo, tanto para uno como para el otro, un abrazo. Creo que uno está trabajando en Provincia de Buenos Aires, la otra no, creo que está trabajando en el Senado con Villarroel. Con Victoria Villarroel. Pero no dejan de ser hijos de un padre acribillado y hijos que no tuvieron a su papá. Así que desde acá un abrazo a toda la familia. Bueno, dicho eso, seguimos. Sí, seguimos. Vamos, ya. Solo la temperatura, porque tenemos que hacer ya, entrar de lleno en la actualidad. 14 grados. Por ahí hay un poquito de lluvias, pero no pasa nada. Pasan rápido, resto de la semana, buen tiempo con 23 de máxima. Bien, acá me dicen, comienza el Festival de Guitarras del Mundo y después voy a dar más detalles. Ahí me avisa Patricia Branier, en un ratito damos más detalles. También hoy tenemos en un ratito el conversatorio de miércoles. Ay, sí. Con Artemio López. Hoy viene Rocco, nuestro amigo Rocco Carbone. Ahí va. Sí, muchos lo tendrán, obviamente, por Juego de Limón, aquí con Sandra Russo. Pero hoy lo vamos a tener un horario distinto, hablando, bueno, creo que ayer
él tuvo algunas opiniones en relación al discurso de Javier Gerardo Milei allí en Naciones Unidas, y también tiene, me parece, una perspectiva muy interesante sobre cómo caracteriza el gobierno de Milei, que no tienen otros. Se la escuché a Rocco. Vamos a arrancar por ahí para charlar con él y con Artemio. Artemio tiene muy leído todo lo que viene pasando con la desaprobación a la figura de Javier Gerardo Milei, y creo que tiene los elementos, ¿cómo decir?, identificados los elementos materiales que hacen que muchos de los que se inclinaron por poner en el balotaje hoy estén diciendo, che, ¿qué pasa? ¿Cómo es la historia? Al final, la casta éramos nosotros. En un ratito nomás, 31 minutitos pasaron de las 8, vamos a una breve tanda. Cuando volvemos, lo tenemos aquí nada más y nada menos que el señor Marco Cittadini. Marco Cittadini. Marco Cittadini. Con Rocco Carbone después, que vamos a estar analizando las noticias de ayer y lo que viene para hoy. Ya venimos. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. Reabrimos la inscripción al catálogo Código Provincia. Si tenés un proyecto musical, podés ser parte del catálogo de música bonaerense, que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas. Como programa del Instituto Cultural, Código Provincia es un catálogo de artistas, proyectos y música que promueve y difunde las creaciones sonoras que tienen lugar dentro de nuestra provincia. Sumate y forma parte de la comunidad cultural bonaerense. Podés inscribirte en códigoprovincia.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 16 de octubre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Una motorhome, cuanto más dinero tuvo, más neuronas quemó, ¿eh? Dice así la letra. Está buena la letra, ¿eh? Y vos no va más, ¿eh? Sí. Bueno, recordamos que estamos con Nutrión Vita antes de ir de lleno. 11 31 10 30 33. Ahí es donde tienen que escribir para ganarse el voucher de 40.000 pesos este viernes. 11 31 10 30 33. Todas las delicatessen de Nutrión Vita. Muy bien. Bueno, señor Marco. Sí, Marco Antonio Solís. Bueno, yo tengo la voz bastante peor que Marco Antonio Solís en este momento, pero bueno, gracias a los plátanos. ¿Escuchamos a Milei, les parece? Me parece. Bueno, arrancamos por acá, mirá, el Leviatán. El Leviatán. Las cosas que hay que ver. ¿Por qué vivimos esto? Esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. Como decía, cuidado con creer que no hay un punto en lo que está planteando Milei, porque en un par de fragmentos que vamos a compartir, alguno de todos ustedes puede decir, pará. Porque es la crítica que se le está haciendo a las Naciones Unidas. Milei identifica bien cuál es el problema hoy de la gobernanza global a partir de, obviamente, que el capitalismo ya no conforma a nadie. El problema es que él lo que te ofrece es más de eso y profundización de esos problemas en lugar de resolverlos. Insisto, comparen el discurso de Lula da Silva y el de Milei y van a ver que los dos son críticos, casi te diría en igual medida, de las Naciones Unidas y todos los organismos multilaterales que emergieron después de la Segunda Guerra Mundial. El problema es cómo, desde dónde se critica en un caso y en el otro. Lo más preocupante, lo más trascendente y preocupante llegó al final del discurso de Javier Milei, cuando hace un anuncio que nosotros ya venimos viendo, obviamente, porque el alineamiento de Javier Milei con conflictos que no tienen absolutamente nada que ver con los intereses de la Argentina ya se viene dando, pero lo hizo allí en el seno de las Naciones Unidas de nuevo y con carácter más general. Mirá. Queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque, como decía Thomas Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, este final chaplinesco, ¿no? En el que traslada... Por lo menos la película de Chaplin. No, sí, cuando dije chaplinesco dije pobre Chaplin, ¿qué tiene que ver con esto? Grotesco. No, estaba pensando en alguna película en particular de Chaplin donde... El Gran Dictador. Por ejemplo. Y la verdad que una perspectiva bastante preocupante para la Argentina, esto de abandonar la neutralidad, que se contradice con lo primero que él decía, porque él en el comienzo, a pesar de que hace toda una descripción falaz de qué es lo que pasó con los organismos post Segunda Guerra Mundial, dice que se vivió un proceso de paz muy importante a partir de la creación de esos organismos, que después se desvirtuaron y todo esto. Primero, eso está claro que no se verifica, pero segundo, lo que dice es, donde entra el comercio no están las guerras, ¿no? Afirmación discutible por un montón de lugares,
Pero se contradice con esto último, además, porque ¿cómo es esto? Entonces vos tendrías que seguir apuntando a la resolución pacífica de los conflictos, la no intervención, y sin embargo, lo que plantea Milei es lo opuesto de lo que al principio señalaba. Yo igual ahí, a ver, claramente Naciones Unidas no está cumpliendo su papel. Por supuesto. Y que parte de la crisis de los Estados-naciones, que esos Estados-nación no dan respuesta a sus pueblos. Total. ¿No? Y que hay un imperialismo, y es el imperialismo de los Estados Unidos que ha convertido en sello de goma a Naciones Unidas. Y que hay un ordenamiento a escala planetaria, que es el capitalismo, por el cual incluso China desconoce algunos aspectos de las Naciones Unidas también. Sí. Entonces es como que se está sosteniendo con inflador. Yo no me meto contra la Carta de las Naciones Unidas porque es como, no sé, decir que el manifiesto comunista por su mala aplicación o por los sistemas que después generó estaba mal. No, mirá, la Carta tenía una intención, que era generar un mundo sin guerras, un sistema global, digamos, de interacción fructífera, positiva. Finalmente se terminó convirtiendo en nada, en la mascarada legal, Naciones Unidas, de la opresión de los países desarrollados contra los subdesarrollados, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, hay muchos que lo que plantean es basta de Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas convertida en una especie de parlamento al estilo europeo. No ya esto de ir y tener un pleno que no tiene ningún tipo de vinculación y todo se define en el Consejo de Seguridad. Estas son las discusiones que hoy, en términos de gobernanza global, se están dando en el mundo. Claro, porque finalmente eso es, hacemos la cuenta, el que tiene más ojiva nuclear y más portaaviones es menos igual que el resto. Bueno, es interesante lo que decís porque vas a coincidir entonces con lo que el último fragmento que sería, por favor, que ya seríamos. Escuchá a Javier Milei. Y llegamos incluso a una situación en la que el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de esta casa, se ha desnaturalizado, porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos. Así estamos hoy, con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberración y aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas, dejando un tendal de más de 1 millón de heridos en el proceso. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres qué, cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Bueno, ahí está. Digo, uno podría suscribir buena parte de lo que acaba de decir Javier Milei en relación con el Consejo de Seguridad y en relación con los organismos multilaterales de crédito, que por supuesto están relacionados con esto. El problema es que mientras dice eso, está presentado, o en realidad firma un decreto en el cual... Un decreto que está siendo muy cuestionado. La primera que dijo algo fue Cristina Kirchner. Ahora se van sumando otros para poder renegociar deudas sin mejorar plazos, sin mejorar monto y sin mejorar tasa. Entonces es raro el modo en el que, por un lado, hace una crítica que hasta uno podría acompañar al Consejo de Seguridad y a los organismos multilaterales como modo de sujeción de los demás países, pero por otro lado se entrega alegremente a ese status quo. Eso es un tanto particular y contradictorio. Yo quería agregar una cosita. Cuando uno menciona o hace una crítica a Naciones Unidas y a su incapacidad, o sea, uno puede ser que sea parte de un momento, es como la Carta de los Derechos Humanos, digamos, ¿no? Es un momento sabio de la humanidad, ¿sí? Decir, bueno, a partir de ahora después es la efectivización de esos derechos, ¿no? La realidad efectiva que surge. Y lo que uno entiende es que después hay una violación sistemática de derechos humanos, incluso de lo que firma la Carta. Pero, por ejemplo, conflicto en Medio Oriente, Naciones Unidas no lo puede resolver, no lo pudo resolver. No. Tampoco pudo resolver que las Malvinas vuelvan a ser territorio, no son territorio argentino, pero vuelva a ser reconocida la soberanía plena sobre el territorio malvinero. Y a pesar de que hay resoluciones de la década del 60, a eso me refiero con que Naciones Unidas, creo que uno de los grandes señaladores de los déficits que tenía la gobernanza mundial fue, por ejemplo, Fidel Castro.
Fidel Castro. Pero por supuesto, con motivos muy diversos. Este señor habla del hambre en el mundo y tiene hambre a los jubilados, el que está ahí hablando, ¿no? Sí, y la verdad es que quejarse de que las Naciones Unidas le imponen al mundo o a los distintos países ciertas reglas y querer entregarle esas reglas o a la imposición de esas reglas a Elon Musk es un problema muy serio, ¿no? Bueno, justamente Gustavo Petro, el presidente colombiano, habló del tema. Mira. El 1% más rico de la humanidad es responsable de la crisis climática que avanza y se opone a acabar el mundo del petróleo y del carbón, porque es su propia fuente de riqueza. En su poder de prohibición y censura gritan ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial, que en su sentir mercantil y libre nos lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida. El libre mercado no era la libertad, como decían, sino la maximización de la muerte. Bueno, ahí está entonces Gustavo Petro anticipándose a Javier Milei, porque en realidad el discurso lo hizo antes que el de Milei, pero bueno, era previsible que Milei iba a terminar con ese viva la libertad carajo destemplado que habitualmente utiliza. En Casa Rosada se hicieron cargo, primero en off y ahora directamente en on, de algo que es bastante evidente y que los encuestadores vienen diciendo, y es que la caída de la imagen de gestión del gobierno de Javier Milei, y sobre todo, y más importante, la que tiene que ver con cómo te vas a ver en el futuro. Acá, ¿te acordás que Santiago Giorgetta la última vez que vino en el conversatorio, uno de los titulares de Proyección, Consultores, decía que este era un tema, que si la imagen de Milei no caía más todavía era porque todavía no había un antagonista. Ahora me parece que desde que hablamos hasta hoy las cosas cambiaron un poco, por eso tal vez el enojo de Caputo o la grosería de Caputo con Cristina Kirchner, pero en ese momento lo que decía es, al no haber un antagonista que plantea futuro, no cae más la imagen de Milei, pero sí el cómo se va a ver el encuestado de acá 6 meses. Ayer se conoció otra encuesta, tiempo después de la de Proyección, que ya lo anticipó, de la Ditela, donde el índice de confianza, que es exactamente esto, cómo se va a ver el entrevistado o el encuestado en un futuro medianamente cercano, cayó 16 puntos. Es una locura, o sea, se derrumbó. Y esto es algo que el gobierno primero reconoció hace 3 o 4 días, antes lo negaban, decían, no, pero esa encuesta la paga tal, cuando vos le consultabas. Hace 3 o 4 días que empezó a reconocer que sí, que es verdad. Y ayer, por primera vez en la conferencia de prensa, Manuel Adorni habló del tema. Él justificó de esta manera lo que pasa. Hay cosas que van a llevar más tiempo y hay cosas que en 20 años de desastre es muy complejo de resolver en tan poquito tiempo. Lo que no llega a los ojos de la gente, estamos haciendo las bases para que efectivamente eso termine de mejorar, de florecer y empezar con otra, dejarnos de hablar de corrupción, dejarnos de hablar de herencias, dejarnos de hablar de todas cuestiones que existen, que nos las han impuesto y que son parte de la destrucción de la Argentina, pero no queremos que eso ocurra nunca más. Tiene calor. Bien, ahí estaba entonces Manuel Adorni haciéndose cargo. Esto último, esto dejarnos de hablar de la herencia, dejarnos de hablar de corrupción, me parece que es el filtro de alguna manera sin darse cuenta una discusión que están teniendo. Mirá que ya esto no va, ya no le podemos seguir echando la culpa a Alberto Fernández o incluso a Mauricio Macri solapado, porque lo han hecho, de la situación de hoy, porque la gente ya no se lo come, no se lo banca más. Eso es lo que están viendo en las encuestas y eso es lo que están discutiendo en este momento. De cualquier manera, no pueden dejar de justificarse, y entonces en otro pasaje tuvo que explicar qué es esto de ¿va a haber cortes o no va a haber cortes? Porque hubo una contradicción. Guillermo Francos dijo va a haber cortes en el verano porque va a ser mucho calor. El secretario de Planificación, González de apellido, dijo no, yo no quise decir eso, porque él era el primero que había hablado del tema. Lo que quise decir es que tenemos que... Bueno, hay ahí una confusión que Manuel Adorni trata de explicar. No hubo contradicción, es interesante porque siempre buscan ustedes el punto para el título, lo cual está muy bien.
Pero no hubo ninguna contradicción. Todos estamos haciendo futurología, por supuesto, con los datos que tenemos, conocemos y son ciertos. Los datos que no tenemos no los podemos manejar, o vos sabés cuánto va a ser la temperatura el 2 de enero. Ojalá que haga calor, así disfrutamos de la pileta, pero la verdad es que pensar cuánta lluvia va a caer o cuánta temperatura va a haber es muy difícil. Lo que dijo el jefe de gabinete, que es correcto, es que todas las posibilidades están abiertas de acuerdo a cómo se vayan desencadenando las variables que todavía no conocemos. Bueno, ahí está. Varias cosas para decir en relación con esto. Primero, sí hay modo de prever si el verano va a ser más cálido, menos cálido, más seco, más lluvioso. No es falso que no hay. Sí las hay. Los gobiernos del mundo, los estados, en todo el mundo prevén esas cosas. O sea, no es verdad que no hay forma. Segundo, por supuesto, la obscenidad de decir ojalá que haga calor, así disfrutamos de la pileta, en un contexto en el cual la mayoría de la gente no está llegando no solo a fin de mes, sino ni siquiera a principio de mes, a pagar la luz, las cuentas de luz que le están viniendo. Hubo mucha manifestación ayer, tenemos incluso algún audio, pero que por ahí no compartiremos porque de cualquier modo es lo que están sufriendo y viviendo todos los oyentes, frente a oficinas de DESUR, frente a distintos organismos para quejarse de lo que les está viniendo, porque hay facturas de 190.000 pesos, de 250.000 pesos, que no se condicen con lo que gana a veces un jubilado o un trabajador, digo, medio. Bueno, y lo tercero es que no terminó de explicar dónde estuvo la falta de coherencia entre las declaraciones del gobierno. El que trató de hacer algún tipo de explicación es Eduardo Rodríguez Chirilo, que es efectivamente el subsecretario de Energía. Él trató de explicar qué es lo que quiso decir, qué es lo que quiso decir Franco, qué es lo que quisieron decir. Mirá. ¿Y qué dijo? Se le ofrece a la demanda que voluntariamente quiera reducir su capacidad de contratación de potencia y con eso alivianar la red. Uno desde ahora le avisa que se puede ordenar de manera que en diciembre, febrero no produce tanto, baja la carga y se ordena de otra manera y por tanto ofrece decir, bueno, yo no voy a contratar tanta potencia que necesita el sistema y va a haber un esquema de remuneración para los que reduzcan, pero voluntariamente. Bueno, acá hay algo que no tiene demasiada explicación. No hay manera de segmentar eso. Viste que hay en el tema del gas existe el corte voluntario. Digo, hay empresas que tienen el suministro que puede ser cortado en el momento de mayor demanda y por eso pagan menos, efectivamente. La tarifa es plana. En la tarifa de electricidad. Con lo cual, bueno, habrá que ver el modo en el que diagraman esto, si ya está contemplado. Obviamente no soy un especialista en el asunto. Pero no es lo que dijeron al principio. Y sobre todo, que creo que es la crítica, incluso que podemos entender hasta los legos, es con una capacidad instalada, utilizada hoy de la industria del 54%. ¿Dónde está la presión en el sistema eléctrico del proceso productivo de la Argentina? No existe. No hay ninguna posibilidad. No está ahí el problema. El problema está en la falta de inversión o en la generación o en la distribución. Bueno, ahí hay una discusión. Viste que Marcelo Mindling, que antes era dueño de una distribuidora y ahora de una generadora, dice el problema está en la distribución, pero Guillermo Franco se había dicho el problema está en la generación. Caputo se quedó con Edesur, ¿no? Sí. Caputo, no el Caputo Nicky, ministro de Hacienda, sino el Nicky, el que era el hermano del alma. Son todos igual de la familia, ¿no? Santiago Caputo, Nicky Caputo y el Toto Caputo. Es toda la misma familia. Y la hermana de uno de ellos es nada más y nada menos que la financista de un personaje que era el jefe de la Revolución Federal, ¿no? Bueno, dice, ¿por qué pasan las cosas? ¿Hay algún tipo de vínculo entre todas estas situaciones? Y yo creo que todos los que están con el tema de energía están haciendo mucho dinero. Y sí, mucho. Con este gobierno. ¿Sí? Ahora, están haciendo mucho dinero con prestaciones que ya preanuncian van a ser deficitarias de acá a muy poquitos meses, ¿no? Es un sistema de saqueo, como lo quieran ver, pero es un sistema de saqueo. Sí, claro. Sí, realmente las tarifas que han estado llegando son realmente extravagantes. Casi te diría que transforman los gastos hogareños
y se llevan una buena parte de esos gastos, ¿no? Por supuesto que tiran un alquiler, todavía está ahí palo y palo, pero en otro sentido, la suma, ¿sí?, del gasto en materia energética es y pasa a ser una de las más grandes erogaciones en el hogar. Claro, efectivamente. Y eso bajo un gobierno que realmente tiene muy pocas políticas de atención a las necesidades generales. Por lo tanto, este es un gobierno presente, es un Estado presente, es un Estado que cuida, pero a un círculo, ¿no?, que es el círculo del poder en la Argentina. Uh-huh. Yo creo que si fuera Paolo Roca sería mileísta de la primera hora. Si fuera de Nicky Caputo, estoy saltando en una pata con este gobierno. Los que quieren hacer grandes negocios y pueden hacerlo, lo están haciendo. Sí, efectivamente. Dos rápidas. Una, ayer finalmente no hubo dictamen, tal como había anticipado Natalia Salvo, no hubo dictamen en los proyectos de ley que buscaban de alguna manera modificar las leyes laborales, las que están vinculadas a la agremiación, ¿no?, a la cuestión sindical en la Argentina. Eso es claramente una negociación entre algunos dirigentes sindicales y la Libertad Avanza, porque fue la Libertad Avanza la que se bajó, la coalición cívica, el radicalismo a pleno, sin partirse, y el PRO incluso querían firmar, pero la Libertad Avanza a último momento recibió la orden de que no. Lindo para analizar eso, ¿no? Y sí, hay un nuevo acuerdo ahí. Hay una cosa que me llamó la atención, el radicalismo empeñado en romper la organización sindical. Uh-huh. ¿No? Empeñado en romper la organización sindical clásica, tradicional, al estilo peronista, digamos, ¿no? La verdad es que creo que eso tiene una raíz histórica. Sí, claro, desde Alfonsín para acá seguro. Por ahí antes, pero de Alfonsín para acá, sin ninguna duda. La ley Mucci, ¿no? Efectivamente. Es un empeño. Es como si el peronismo cada tanto quisiera, no sé, intervenir la UBA, claro, claro, y violar la autonomía universitaria. Bueno, no vaya a ser que pierda. Cosa que no hace. No, claro. Cosa que no hace ni hizo nunca. No, donde está perdiendo la UBA es en los centros de estudiantes, pero bueno, tiene que ver con su falta de representación. Me llama la atención la persistencia de un... Casi yo te diría, es una razón gorila constitutiva de una identidad. No, yo quiero que estos tipos... La verdad es que lo que vaya a pasar con los sindicatos lo tienen que resolver los trabajadores, no poner empeño en destruir una organización que ha dado resultado, por ejemplo, en las cuestiones paritarias. Uh-huh. Ahora no, porque tenemos un gobierno que rompe con todo, pero en gobiernos que son menos autoritarios y más democráticos, las paritarias se llevan adelante, y se llevan adelante con una presencia sindical que es muy positiva, quiero decir. Hay un acuerdo, la actividad sigue adelante, hay producción, hay trabajo, y hay, me parece a mí, organizaciones sindicales que están a la altura de discutir con las patronales lo que necesitan para sus trabajadores. Por supuesto, cuando tenés un gobierno de cancha inclinada como este, todo eso entra en crisis. Pero la crisis no la resolvés haciendo percha los sindicatos como quiere el radicalismo, ¿no? No, casi todo lo contrario. La última noticia tiene que ver con que Milei, entiendo que ya arribó a la Argentina, o debería haberlo hecho, porque estaba anunciado a las 7 de la mañana su llegada, y que se va directo a Córdoba. Bueno, en realidad llega a Buenos Aires y alrededor del mediodía va a estar en Córdoba. Ustedes saben, 40.000 hectáreas incendiadas en el Valle de Punilla y otros lugares, y una situación verdaderamente dramática. Vamos a escuchar a Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de Córdoba, hablando justamente acerca del carácter intencional de los incendios. Hubo agresiones a bomberos. ¿Cómo las califica esas agresiones a bomberos? No, eso es realmente una locura. La agresión al personal de ataque de bomberos ha sido denunciada y ojalá que la justicia actúe. Pero también tenemos incendios intencionales que es demencial. Estos incendios intencionales, ¿por qué son y cómo calificaría a estas personas? ¿Cuáles son las intenciones en definitiva? No sabemos cuáles son las intenciones, pero se lo puedo calificar de la forma que lo escucho por este cante cada vez que un bombero habla y nos dice un hijo de puta volvió a prender un incendio.
Bueno, ahí estaba entonces el ministro de Seguridad de Córdoba, ¿no? Bien, bueno, ya en un ratito arranca el conversatorio de miércoles. Yo lo veo por ahí a Rocco Carbone, estamos esperando que llegue Artemio también. Gracias, Marquito. Nos vamos a la calle, ¿te parece? Tenemos ahí... ¿No tenemos todavía? Estamos tratando de enganchar al móvil 1 con Martín Suárez. La calle ayer estuvo calentísima, con esto que te decía, manifestantes en Edesur, en Avellaneda, por ejemplo, por supuesto el abrazo al hospital en el Clínicas, la convocatoria para hoy de la marcha de jubilados. Sí, hoy tenemos una marcha también contra la privatización de aerolíneas. Entiendo que el móvil con Martín Suárez va a estar allí. Martín, buen día, ¿cómo te va? Roberto, ¿cómo te va? Qué bien informado que estás, Roberto. Así es, estamos aquí en este congreso a pocos metros de lo que va a ser el epicentro de esta concentración, que todo indica que va a empezar pasada las 10 de la mañana. Estamos hablando de trabajadoras y trabajadores de los diferentes sectores que incluyen a Aerolíneas Argentinas, pero también a otras empresas del sector privado que están en contra de que se privatice precisamente nuestra aerolínea de bandera. Va a ser bajo la consigna no a la privatización de nuestra línea aérea de bandera, una marcha que va a comenzar, como te dice, pasada a las 10 de la mañana, y va a estar ahí, adelante de todo, la Asociación de Personal Aeronáutico, que va a estar respaldada por la CGT. Esto es un dato importante porque a partir de lo que va a ser esta movilización también se desprende lo que va a ser el apoyo de la CGT también a todo el movimiento estudiantil de la próxima semana. La discusión se dará esta jornada, estamos hablando de lo que es este intento privatizador nuevamente de nuestra línea aérea de bandera, con un proyecto de el inefable Hernán Lombardi, que lo presentó hace un tiempito ya, pero que ahora lo están analizando en la Comisión de Transporte a partir de las 11 de la mañana más o menos, Roberto. En la previa de esta marcha dialogamos con Marcelo Belleggi. Marcelo Belleggi es el secretario general de ATE, dentro de lo que es la Administración Nacional de Aviación. Aseguró que el proceso de vaciamiento y privatización de Aerolíneas Argentinas pone en riesgo no solamente la soberanía aérea, sino también todo el sistema aerocomercial. Bueno, claramente Aerolíneas es uno de esos eslabones, lo es también Intercargo, lo es la ANAC, lo es EANA, que esas empresas u organismos de Estado comiencen a tener un proceso de vaciamiento, de regulación, intento de privatización, lo que hacen es poner en riesgo nuestro sistema comercial y que eso impacte en las posibilidades de conectividad a nivel nacional. Entonces, para nosotros es clave de que esto te debate también. La rentabilidad de los vuelos no está garantizada en todas las regiones del país, y mucho menos durante todo el año. Entonces la posibilidad de volar a determinados lugares sin el respaldo del Estado, que lo hace posible, con financiamiento, con subsidios, con herramientas que permiten equiparar la balanza en lugares donde no hay rentabilidad. Hay un dato importante, que todos los países del primer mundo, a esos a los que se quiere parecer Javier Milei, tienen su propia aerolínea de bandera, que está manejada por el Estado, en algunos casos por ahí un 50 y un 50, un 50-50, pero está manejado también por el Estado Nacional. Así que hoy, pasada las 10 de la mañana, Roberto, entonces aquí en Plaza Congreso va a haber una importante movilización en contra de lo que va a ser la privatización de Aerolíneas Argentinas. Bien, Martín, abrazo grandote. Para vos, hasta luego. Gracias por la data de Martín Suárez con el móvil 1 de la M530. En este caso, bueno, anticipando lo que seguramente va a ser una movilización que se va a hacer sentir en defensa de nuestra aerolínea de bandera. Yo quiero decir, a mí me parece muy bien que la CGT se sume. Yo diría que si la CGT hiciera este tipo de cosas de modo más habitual, no llegaríamos a límites tan extremos, ¿no? En situaciones donde, por ejemplo, estamos a 5 minutos de perder nuevamente la aerolínea de bandera. Recordemos que ya la perdimos una vez. Y creo que estas cosas se pierden, entre otras cuestiones, porque quizá las estrategias que se dan, el campo sindical, el campo político, trabaja siempre sobre la urgencia, ¿no? Y no sobre las cuestiones más estratégicas, quiero decir. Para el conjunto, creo que hubo una reunión ahí de los sindicatos del transporte, sí. Y que son, creo, los que motorizan la
la marcha de hoy, creo que los intereses son comunes desde siempre. Defender aerolíneas es también defender a los trabajadores del aceite. Defender el reclamo de los trabajadores del aceite es defender también lo que sucede, por ejemplo, en las universidades con los trabajadores que no cobran o que cobran un mísero aumento, creo que fue el 4 o 5% desde diciembre. Y así vamos viendo que todos, de alguna u otra manera, tienen intereses comunes. La CGT, creo yo, tendría que salir para coordinar esas peleas. Esto para los que habitualmente nos escuchan y ven que yo a veces digo, no, pero yo lo que digo creo que tiene un grado de sensatez. Vos coordinás esas peleas y tu fortaleza es mayor. Si vos no coordinás esas peleas, cada uno está en la suya. Y sí, lo que hay son movimientos espasmódicos, testimoniales. Vamos a ver si logran privatizar aerolíneas en Argentina, si por ejemplo la marcha de hoy tiene 50.000 convocados. Ahora, ¿es tan difícil movilizar 50.000? Y probablemente hay que trabajar para que eso ocurra, ¿no? También es cierto, uno puede trabajar para que quede testimonio de lo que sucede. Es decir, che, hubo gente que se opuso. Uh-huh. ¿Sí? Capaz que no son lo suficientes. ¿Se podría haber hecho algo para que fueran muchos más? Quizá. ¿Se está haciendo eso? Me lo pregunto, no lo tengo tan claro. Pero me parece que la coordinación, la confluencia, el reconocer que el problema del otro también es el problema del uno, me parece que esas cosas van a ayudar a que el gobierno de Javier Gerardo Milei haga la mitad del daño que se propone hacer. El resto, obviamente, tiene legitimidad de origen y ya está haciendo un montón de daño con esa legitimidad de origen, ¿no? Ahora, transformar esa legitimidad de origen en otra cosa, y es que esa legitimidad choque con la legitimidad de ejercicio, tiene que ver con la cantidad de gente que se manifieste o de que coordine acciones contra las políticas que ejerce el gobierno. ¿Se entiende, creo, no? O sea, sí, claro. La legitimidad de origen la tiene. Con eso puede proponerse viajar a la Luna. Bueno, el tema es si lo dejamos viajar a la Luna. Creo que esa es un poco la discusión que uno cree tendría que estar. Muchos se la piden a Cristina, se la piden. Yo no creo que esto sea algo que resuelva la política. Yo creo que ahí sí tiene un papel grande el movimiento obrero organizado. Enorme papel. Mucho más que la política. Y porque la política tiene otras reglas, tiene otros momentos para oponerse a eso. Es cierto que en el Congreso la política por ahora ha defeccionado. No estoy señalando, digo, los 99 que quedaron dentro de Unión por la Patria, que se mantuvieron en diputados. Pero resulta insuficiente. Vos no sos mayoría. No. Ellos tampoco son mayoría. Porque cuando vos la pensás, digo, el gobierno de la legitimidad, el gobierno de la legitimidad avanza. El gobierno de la libertad avanza cuenta con un bloque propio que es mínimo. Sí, 37 diputados. Pero logra en el ejercicio el apoyo de un montón que piensan como Milei, pero no lo votaron. Uh-huh. O por lo menos fueron con otro tipo de opciones, radicales, del PRO, ¿no? Digo. Sí. Ahora, es cierto, uno dice la política de afección y los diputados de Unión por la Patria dicen, che, pero yo siempre voto bien. Sí, es verdad. La verdad que el bloque esta vez es un bloque al que vos no le podés reprochar, salvo absolutamente la deserción de los tucumanos. Después creo que en líneas generales vota como quiere la calle. Como quiere la calle, que se manifiesta en contra de las políticas de Milei, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el año que viene, es un año electoral, cómo se refleja todo eso. Ahora, la lucha, encauzar la lucha para que sea menos dañino o no sea dañino el gobierno, me parece que la tienen que encabezar aquellos que están organizados para enfrentar este tipo de abusos. Y eso no depende exclusivamente de la política. Vos tenés que generar las condiciones políticas desde el movimiento popular. Uh-huh. Y después la política toma eso. Es cierto. Y la que toma esas cosas, generalmente la política se elige, ¿no? Hoy estamos en una gran disrupción. Ahora en el conversatorio seguramente va a salir el tema. Pero estamos en una gran disrupción. Porque nosotros no veíamos, o no vimos venir, o si lo vimos no con la contundencia que después tuvo el triunfo electoral de esa ultraderecha en la Argentina. Ultraderecha que, según Rocco Carbone, y ya lo tenemos por ahí, es una ultraderecha fascista. Sí. Entonces le dimos al poder fascista, o se le dio una legitimidad de origen, que no es que se hizo fascista después, me parece que ya estaba en sus propósitos, en sus enunciaciones. Bueno, vamos a ver qué dice Rocco, que para esto, digo, yo creo, es el único que se anima a hablar de fascismo así abiertamente. El resto buscamos siempre algún eufemismo, pero creo que las palabras tienen una potencia, las palabras cargan un sentido,
y que cuando se enuncia se está describiendo un mundo. El mundo que describe Rocco es el interesante. Ahora lo vamos a tener en un ratito. Mucha acá. audiencia esperándolo, ¿eh? Y yo por eso estoy vendiendo. Mucha gente que ya, claro, está muy bien generando este clima, porque muchos hablan de que, como nadie, él habló en su momento del origen de la Ndrangheta y todo lo que significa la mafia. Están esperando que haga ese tipo de Bueno, estudios. Rocco hizo en su momento también una radiografía excepcional de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. ¿Quién era Macri? ¿Qué era el clan Macri? ¿De dónde venían? La historia de su abuelo, la historia de los orígenes del macrismo. Bueno, todo eso es lo que vamos a estar charlando con un filósofo, un analista político muy refinado también, como Rocco Carbone. Estamos esperando ahí para arrancar con el conversatorio de miércoles. Hoy la descosemos. Es así, cada tanto nos pasa, miércoles a miércoles nos vamos superando. 11 minutitos pasaron de las 9. Tenemos una tanda y veo que hay unas facturas. Factura. Rocco no, Carbone. Pero Rocco. No te dije que era un genio. Piazza Navona. No, Piazza Navona no te trena. Una vez, uno de Piazza Navona, el de Piazza Navona me invitó a comer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Mira? Sí. ¿Comiste bien? Comí bien. Sí, comí bien. Ahí descubrí que a Cristina le decían la señora. La señora. Sí, la señora. Como tomando distancia. Sí, yo decía. Es la señora. Claro, no sé quién me decía el otro día. Le tienen bronca porque la verdadera jefa del movimiento organizado fue ella. No, yo no sé si es tan así. Me parece que esas son cosas de fanáticos, chicos. Pero hay que decir que los laburantes estaban mejor. Ni hablar. Y la CGT contra Cristina incluso estuvo mejor, ¿no? Era otra. Sí. Era una CGT, sí. Bueno, las cosas que decimos, y todavía estamos acá. Sí. Bien, no nos echaron todavía. 12 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a una tanda que teníamos pendiente. Y cuando regresamos, arranca así el conversatorio de miércoles. Hoy, Rocco Carbone con Artemio López, también. Y después se suma Rinconet. No se lo pueden perder. Ya venimos. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En aquella época era la primera de la izquierda, la radio de las madres. Ahora somos radio. A la radio de las madres le abrazamos entre todas y todos. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Entrá a am530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530 Somos Comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad siempre. Atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora, somos el gobierno de la comunidad. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. Hola, los fascistas te persiguen, el gobierno te ataca, todo se desmorona a tu alrededor. Volvió Mundo Roto, los domingos a las 18 horas en el Abasto Social Club, Yatay 666. Domingos 18 horas, Mundo Roto, y verás tu triste vida reflejada entre canciones, danzas y risas. Soy Mónica Cabrera y te deseo un
una feliz huida. Mondo Roto. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. Invertimos más de 2.000 millones en seguridad. Realizamos más de 1.000 obras y pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora, vamos por más. En Quilmes, seguimos para adelante. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos... Estamos en Caballero de Día, a punto de iniciar el conversatorio de miércoles. Atentos a... Esto que escuchamos es a pedido de nuestro invitado especial. Esto es Luca Prodan, que nació en Roma. En Roma, el 17 de mayo de 1953, el año de La chica que les gusta. Mirá. Que nos gusta, podemos decir también. Sí, que nos gusta, así claro. Que de la misma generación. Luca Prodan ha pedido de nuestro invitado especial. Es verdad, 18 minutos pasaron de las 9 y lo tenemos aquí ya a Rocco Carbone, que ha llegado. Me sale a hablar así. Yo te digo la verdad, acá, le voy a castellanizar. Está Rocco Carbone con nosotros. ¿Qué haces, Rocco? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Me encanta. Yo me transporto cuando lo escucho. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más. La música la pidió él desde ya. Nos trajo unas ricas facturas. Nos hizo un poco de trampa, porque le decimos, ¿qué banda de rock nacional te gusta? Y dice Sumo, que está cantada por un italiano. Está cantada por un italiano. ¿Nacional? No, absolutamente nacional. Sí. Lo reivindicamos como propio. Yo no entiendo todavía cómo Netflix Italia no hizo una serie de Luca Prodan. Es que no lo conocemos todos. Entonces no me quedó otro remedio que empezar a escuchar a Luca Prodan acá. Y acá es como el Tano más conocido, digamos, sí. ¿No? Che, nos trajo además su nuevo libro, Lanzallamas, Milei y el fascismo psicotizante. Milei y el fascismo psicotizante. ¿Podemos arrancar por ahí? Podemos arrancar por el fascismo psicotizante. Y Milei, a mí me gusta cómo lo cuenta Rocco, porque Rocco tiene una mirada muy personal sobre lo que está ocurriendo acá. La palabra fascista, que él usa para describir un poco el momento del tiempo que estamos viviendo aquí y el gobierno que tenemos, es una palabra que tiene una carga muy pesada, ¿no? Que acá quizá no se usa por cierto prejuicio de que siempre fue mal utilizado, fue utilizada incluso por la derecha contra el peronismo. Entonces, sí,
Pero bueno, por suerte Rocco nos explica de qué se trata. Lo escuchamos al señor Rocco Carbone a partir de ahora. Rocco, arranque usted que yo le voy haciendo las preguntas. Muy bien. No, en realidad la palabra fascismo es una palabra muy compleja, pero es compleja en la Argentina, es compleja en Italia, donde surgió ese fenómeno en el siglo XX. Yo creo haber entendido por qué es difícil. El fascismo es un poder muy específico que te dice siempre dos cosas a la vez. Y esas dos cosas a la vez chocan entre sí, tienden a confundir a la vida política, al ciudadano, a la ciudadana. Hago un ejemplo para que se entienda a qué me refiero. El presidente Milei, cuando estaba en plena campaña, que decía, el Papa es la reencarnación del maligno en la tierra. O sea, una descripción negativa del Papa. Ahora, gana las elecciones, se vuelve presidente de la nación, viaja a Roma, va al Vaticano, sale de la reunión con el Papa y ¿qué declara? Es el argentino más importante de la historia. Bueno, ahí hay un ejemplo clásico de efectivamente dos cosas que chocan entre sí acerca del mismo sujeto. Entonces, el ciudadano o la ciudadana que escucha eso no sabe a qué atenerse. Bueno, lo hace con Toto Caputo. Lo hizo con su viejo, con Toto Caputo, que cuando estaba en campaña lo definía como un mesadinerista, como un chorro, como alguien que había emitido una de la deuda más increíble de la historia, y luego gana las elecciones y lo elige como su ministro de Economía. Bueno, así, digamos, opera el fascismo políticamente y discursivamente. Ahora, si esto que acabo de decir se acepta y efectivamente lo llevamos al campo de la historia, entendemos que dentro del ámbito de la historia el fascismo borra su propia historicidad, porque la historia siempre está atada a una verdad, a una realidad, sea cual fuera esa verdad o la realidad. Si yo te digo, ¿qué hiciste hace 10 años? Y vos te acordás y me decís, bueno, hace 10 años, el día lunes de 1995 hice tal cosa. Esa es una verdad. Pero si el fascismo dice siempre dos cosas al mismo tiempo, ¿cuál es la verdad? Cuando lo historizamos, no sabemos cuál es la verdad. Perdemos su propia historicidad. Y el fascismo se encarga de borrar su propia historia. Por eso, ahí tenemos una dificultad a la hora de traerla al presente. Luego, en la Argentina tiene una peculiaridad la palabra fascismo y por eso no la aceptamos, porque históricamente la lectura sobre el fascismo fue elaborada por el Partido Comunista, por el Partido Socialista y por la UCR para crear una especie de flecha envenenada y tirarla, arrojarla en contra del peronismo. Entonces, cuando decimos fascismo en la Argentina, los compañeros y las compañeras peronistas piensan en sí mismos y las que venimos de otras tradiciones de izquierda pensamos en el peronismo. Entonces, es una palabra dificultosa en términos internacionales y en la Argentina en lo específico. Ahora, quiero decir una cosa, que el peronismo no tiene nada que ver con el fascismo. Nada que ver. Me dejas más tranquilo. Nada, pero ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque el fascismo en Europa lo que demostró que cuando se hizo del Estado, a ese Estado lo destruyó, tanto en Alemania como en Italia. Esa es la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y al destruir el Estado, destruyen las sociedades. Esto en la Argentina con el peronismo nunca ha pasado. Ni siquiera en la época menemista, digamos durante los 90, que se quebró lo que llamamos soberanía nacional, se destruyó el Estado nacional. Entonces, el fascismo no tiene nada que ver con el peronismo, por más que efectivamente se haya elaborado esa lectura histórica por parte de las izquierdas más o menos nacionales. Ahora, es una palabra difícil y de hecho en el campo nacional y popular hay todo un debate sobre si esta palabra, si esta categoría sirve para pensar a Milei, y de hecho no hay una aceptación plena acerca de la palabra fascismo respecto de la operación política y de la operatividad política del gobierno libertario. Pero hay que decir otra cosa, que en Venezuela, en Caracas, en este momento... hace poco allá. Estuvimos en Caracas, efectivamente se hizo un congreso mundial donde participamos hombres y mujeres de toda América Latina, de Asia, de África. Fue un congreso donde se hablaba en castellano, en inglés, en francés, en creol, en fin, desde Venezuela efectivamente y desde Cuba también se está elaborando una lectura política sobre nuevas formas fascistas en América Latina, en el mundo, y el fenómeno Milei es leído en clave fascista. La última cosa, el fascismo es una categoría siempre vieja, nunca es nueva. Cuando decimos fascismo, más allá de las experiencias... No hay neofascismo. No hay neofascismo. Y lo voy a explicar así. El fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis.
Punto. Capitalismo asustado, claro. El capitalismo asustado. Y cuando el capitalismo está en crisis, hoy en día en el mundo tenemos una crisis social muy grande, es evidente en la Argentina, y una crisis también natural, podríamos decir, la crisis del mundo, que implica una crisis del ser humano, del ser animal, del ser natural. Y esa crisis, el capitalismo quiere que la paguemos los trabajadores y las trabajadoras. Esto es lo que hace Milei. El fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis. Eso, ¿saben quién lo explicó de manera muy preciosa? Una vieja bolchevique, Clara Zetkin, una señora que tenía ya 66 años cuando explicó esto que acabo de decir, porque cuando surge el fenómeno fascista en Italia y estaba la revolución bolchevique en alza, habían ganado en el 17, Lenin convoca a una Comintern en el 23 a todos los bolcheviques y a todas las bolcheviques en Moscú, y llega Clara Zetkin y dice, bueno, olvídense un poco de Hitler, un poco de Mussolini, cuando el capitalismo está en crisis y cuando las clases privilegiadas, la burguesía, quieren mantener su poder, quieren asegurar su dominio de clase, liberan una herramienta de violencia radical que se llama fascismo. Esto es Milei, la violencia. Esto es Milei. Bueno, y la violencia bajo la forma de la guerra, te diría. Porque yo creo que en la Argentina estamos lamentablemente en un estado de guerra, donde Milei enfrenta a todos los sectores sociales del campo nacional y popular, de las clases trabajadoras, que son los jubilados y la jubilada, palo y palo, todos los miércoles, los pibes y las pibas que no pueden ir a una universidad, los enfermos oncológicos que no pueden acceder a sus medicamentos, los trabajadores y las trabajadoras que laburando no pueden llegar a fin de mes. O sea, es una violencia radical que se verifica en la clave de la economía, pero a través también del protocolo del ministro Burrich, en contra de todos los sectores que formamos parte del campo nacional y popular y que integramos las clases trabajadoras, y en contra de los cuales se explicita un antagonismo radical, bajo la forma de guerra, podríamos decir. Ahora, una cosa. Ahora avanzamos sobre el tema de la violencia, pero quiero volver un poquito a lo anterior. ¿El fascismo tiene un componente popular? El fascismo sí tiene un componente popular, pero sobre todo el fascismo es una alianza de clases. Históricamente es así y hoy en día también es así. Milei, el presidente Milei, es un clase mediero, degradado. ¿Por qué digo esto? Le hago un ejemplo y lo van a ver inmediatamente. Cuando el presidente Milei no era presidente, revistaba como diputado, ¿qué hacía? Rifaba el salario. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Un trabajador o una trabajadora, lo sabemos muy bien, labura, tiene su salario y con eso paga las cosas, sí. Paga el departamento, paga las cuentas, la comida, o sea, vivimos de nuestro trabajo. Ahora, cuando él rifaba su salario, lo que estaba demostrando efectivamente es que es un trabajador degradado, que negaba su condición de trabajador. Y el fascismo lo podemos entender como una alianza de clases entre una clase media degradada y la vieja clase privilegiadas, gorilas, en Argentina. Qué fuerte. Bueno, yo la verdad es que entiendo que en la política o en la escena política democrática, tildar a alguien, digamos, de fascista, ponerlo fuera de la órbita de la cuestión democrática. Exactamente. Eso, déjame que, digamos, amplíe un poco. Te lo deben haber dicho. Dice, che, pero nosotros, los diputados se tienen que centrar en las comisiones con los libertarios. Hay, de hecho, ciertas cosas que se arreglan en las comisiones, trabajos, etcétera, con los libertarios, los más llamados libertarios. Pero en realidad son fascistas. Y entonces la pregunta es, ¿con el fascista se va a una comisión o se lo combate? Eso hay que pensarlo y deben pensarlo los y la diputada del campo nacional y popular. En este librito... Lanza llamas, Milei y el fascismo psicotizante, del amigo Rocco Garbone. En este librito empieza con un epígrafe de Sandro Pertini, que como ustedes saben fue un presidente de la República Italiana, un presidente socialista, que había luchado en contra del fascismo, había sido un joven durante los años 40, 45 de la Segunda Guerra Mundial, que luchó en contra de la experiencia del fascismo arqueológico, del fascismo clásico. Y hay un epígrafe que está en la primera página del librito, que dice que todas las ideas deben ser respetadas. Esa es la condición democrática, ¿no? Toda idea se puede debatir, toda idea debe ser respetada, salvo el fascismo, porque la negación
la muerte de todas las ideas. Bueno, eso lo dice Sandro Pertini. Sandro Pertini. O sea, el fascismo está por afuera del acuerdo democrático. Y de hecho lo vemos en la Argentina, desde mi punto de vista, de manera nítida. La democracia, ¿cómo organiza un conflicto? Yo pienso una cosa, vos pensás otra cosa que es antagonista a la mía y convivimos. Ahora, el fascismo y el presidente Milei, este gobierno, ¿cómo organiza el conflicto? Es un conflicto radical. Cualquier cosa que hacemos es totalmente negada. Lo vemos con los jubilados y las jubiladas, o sea, están pidiendo tener una condición, mejor jubilación, sí. una mejorcita jubilación. Sí. Y por ejemplo, la respuesta que es no, palo y palo. O sea, el conflicto radical rechaza radicalmente al otro, no lo considera un ser humano. Entonces, las formas fascistas de la política y las formas fascistas de la vida no están contenidas dentro de la Constitución y dentro de la democraticidad nacional. Ahora, estos tipos no se dicen fascistas a sí mismos, se dicen libertarios, usan una bella palabra, una antigua virtud preciosa que forman parte de la politicidad y la cultura de los campos nacionales y populares, que es la libertad. Ahora, ¿por qué se llaman libertarios? ¿Por qué se dicen la libertad avanza? Porque luego de la experiencia del campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, nadie en su sano juicio viene a tu puerta y dice: hola Roberto, buen día. ¿Cómo va? Soy un fascista. Claro, no. Claro. Entonces recubren una operatividad política específica con bellas palabras y nos confunden. Estamos aquí con Robo Carbone, que se viene a conversatorio de miércoles. Tengo que recibir el señor Artemio López, está acá con nosotros, el señor Rinconella se sumó también acá a la mesa. ¿Qué dice? Me puse de pie fuera antes de que usted llegara. No, lo vi. Muy interesante lo de Rocco, muy interesante el libro, recomendable profundamente, muy porque bueno, hay además, desde el punto de vista epistemológico, hay todo un intento de resignificar una categoría que, bueno, en Argentina, por diversos motivos, tiene algunos bemoles históricos, pero me parece que es una categoría que hay que atender dadas las características de esta experiencia que estamos viviendo como gobierno. Y es interesante, además, cuando hablamos del Estado, una de las cosas que te dicen no es fascista porque el fascismo construye Estado, en cambio los entusiastas de la motosierra quieren destruir el Estado. Yo me detendría un momento sobre esa destrucción del Estado. No quieren destruir el Estado, quieren destruir una parte del Estado, pero necesitan del Estado para fajar jubilados, necesitan del Estado para gasear a una nena, necesitan del Estado para proteger al 0,1% más rico de este país, porque tienen un discurso los libertarios de yo y mi rifle, ¿no? Ese es que Daniel Boone, para los que los que tengan un poco 60 años como yo, estoy en mi casa, defiendo mi casa con mi rifle, no necesito al maldito Estado, resuelvo mi seguridad con mi rifle. Che, estos tipos no resuelven su seguridad con su rifle. Alberto Venegas Lynch, hijo de Alberto Venegas Lynch, Berti para los amigos, el tipo dice: che, la propiedad privada es sagrada. Sí, pero ese culto, ese sacro, no lo defiende él, lo defiende la cana que pagamos con impuestos, con lo cual hay algo en el discurso anti-Estado que turbia la explicación del fenómeno. Che, no vienen a destruir el Estado, vienen a destruir la educación pública, la salud pública, la inversión en ciencia y tecnología, porque ahí se amarra con otro tema que da para una charla mucho más larga, que es el cipallismo de nuestros fascistas. Es decir, tenemos fascistas y tenemos estos reaccionarios que, a diferencia de Vox, a diferencia de Marine Le Pen, a diferencia de los fascismos europeos, desprecian su propio país. Es decir, es algo paradójico, es algo novedoso, que es un fascismo alineado completamente con Estados Unidos. No que Vox sea independiente de Estados Unidos, pero Vox no considera que España sea una mierda, no considera que no hay que reclamar por Gibraltar, al contrario, dice: che, Gibraltar es nuestro. En cambio, nuestros reaccionarios quieren entregar las Malvinas, quieren entregar el CONICET, consideran que no hace falta que tengamos centrales nucleares. Entonces ahí también
complejiza un poco más la comprensión de este fenómeno, me parece. ¿Qué sería un fascismo nuevo tipo este? Es un fascismo periférico, sí. Yo creo que el intento de reformular la categoría fascista está en paralelo, no es lo mismo, pero en paralelo con lo que hizo Laclau con la categoría populismo, que estaba en desuso, o por lo menos estaba significada por la mirada más funcionalista de la sociología. Dio un debate interesante, produjo efectos en términos también académicos, y hoy la categoría fascista, si bien es cierto que su primer sentido persiste, se puede discutir. Yo creo que está bien discutirlo porque este gobierno es efectivamente, ¿cómo nombrarlo? Es de primer orden en política. Ponerle un nombre, porque la política también es poner nombre frente a una experiencia de esta característica. No es cualquier cosa no tener cómo nombrar lo que está pasando. Ustedes escribieron un libro que nosotros está teniendo muy buena aceptación en la audiencia, el femimagnicidio, y me parece que hay algo, ahí está, lo está mostrando Rinco, el femimagnicidio en la escena fascista. ¿Hay algo que sucede con el intento de magnicidio de Cristina que modifica una situación previa y nos trae hasta acá? Sí, con Artemio efectivamente escribimos este librito que se llama El femimagnicidio de la escena fascista. Lo publicaron los compañeros y la compañera del Pulqui, que aprovechamos para saludarlas. Nunca mandan facturas, pero bueno, son compañeros y compañeras. No, y es interesante esto porque a mí, digamos, sobre ese asunto me hizo reparar Artemio. Y ahí hay una racionalidad fascista respecto de lo que vimos en la Argentina y respecto de la tentativa de asesinato de Cristina. Porque si uno repasa la propia historia del fascismo en Europa y en América Latina, vemos que la tentativa de esta índole siempre se elaboraron. Mussolini en Italia, para afirmar su poder, tuvo que efectivamente desaparecer, mandar a matar a uno de los grandes diputados del Partido Socialista Italiano, que se recordó cuando lo mataron en Italia, se recordó aquí en la Argentina, y Giacomo Matteotti, que lo recordaron acá las fuerzas anarquistas, los verdaderos anarquistas de los años 20 y 30, o de la década del 10, 20 y 30 en la Argentina. Severino Di Giovanni, sin ir más allá. Hay un libro precioso de Osvaldo Bayer donde recupera a la figura de Severino Di Giovanni, que en uno de los grandes teatros emblemáticos de la cultura nacional, el Teatro Colón, va a panfletear Severino recordando frente a los fascistas que habían desaparecido en Italia a Matteotti. Luego, si pensamos por ejemplo en nuestra América, en Cuba, en la Cuba gobernada por Gerardo Machado de Morales, frente a esa experiencia antagonizaba un gran representante del movimiento obrero, del movimiento estudiantil latinoamericano, Julio Antonio Mella. Mella a Machado de Morales lo tildaba en la década del 30 y del 20 como el Mussolini tropical, y Machado y Morales lo mandó a asesinar a Mella. Bueno, para que un poder fascista pueda efectivamente desplegarse como tal, necesita siempre de un crimen ejemplar. Y la lectura que hacemos con Artemio en el cuadernillo, efectivamente, es que la tentativa de magnifemicidio en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue un momento necesario para que este poder que ahora gobierna la Argentina y que se apropia del Estado, pero lo que quiere destruir es el Estado social. Claro, exacto. Lo que quiere destruir es la propiedad colectiva, la universidad, la escuela, el hospital público, pero apropiarse del Estado para la clase privilegiada, para ese 1% que tiene todos los privilegios y tiene todos los beneficios en la historia de la humanidad. Bueno, quiere destruir el Estado, apropiárselo, y efectivamente necesitaba quebrar esa magna figura, Cristina Fernández de Kirchner, que es una magna figura argentina, latinoamericana y mundial. Si no lo queremos ver, está todo bien, pero me parece que efectivamente necesitaban quebrar ese gran símbolo de la politicidad nacional. Así es, yo comparto
la visión de Rocco plenamente, muy completa por otro lado. En Argentina y en todo el continente ha mostrado un funcionamiento similar, y efectivamente, si vos tenés que señalar un hecho bautismal para que la cultura del odio se ejercite desde el poder del Estado, le llaman libertaria, podrían llamar de otra manera, es el atentado al intento de femimagnicidio a Cristina, que es un hecho revulsivo, ocultado por todos los analistas que no se involucran en este espacio de reflexión. Me llama mucho la atención, sobre todo analistas que se supone no son reproductores del discurso oficialista, incluso algunos opositores, que señalan, bueno, Argentina tiene un problema con el ejercicio del gobierno de la libertad avanza, efectivamente hay un retroceso en algunas libertades individuales, estoy traduciendo, pero lo pueden encontrar en YouTube, en muchos analistas, pero sin embargo el mundo está así, y en Argentina no estamos en el peor de los mundos, porque efectivamente tenemos tensiones, pero sigue siendo Argentina, no sigue siendo, porque lo que omiten ahí es el intento de suprimir a la principal figura política opositora construida históricamente a partir de un proceso muy trabajoso que se inicia a mediados del siglo pasado y encarna hoy en Cristina Fernández. Eso lo omiten como si fuera una anécdota, y esa anécdota explica la aparición de este fenómeno. La utilización de la palabra libertad, bueno, la revolución contrarrevolución que derrocó a Juan Perón, cuando justamente los trabajadores participaban con el 50% de la riqueza, se autodenominó libertador. Exactamente. ¿Y qué decía el poeta Lamborghini? Leónidas, que recomiendo leer para analizar estos procesos: doy un paso hacia los libertadores y son los opresores. Qué grande, en esa fórmula hay que leer, en esa clave hay que leer lo que está sucediendo, y por supuesto, nunca más Estado que ahora. Esto es heredero de la dictadura. Achicar el Estado para agrandar la nación. Sí. Eso es una consigna, y como todo consigna. Por eso hay otra categoría que creo que no sirve, es el anarcocapitalismo, o tratar a comparar a Milei con el Joker. No es, un anarquista no pone a la ministra Pum Pum en seguridad, digamos. Un anarquista no tolera la cantidad de recursos que van a la cana, ni tolera la cantidad de controles a la ciudadanía. Es exactamente lo que dice Rocco, es decir, es un Estado que va enfocado al 1% más rico, pero el Estado sigue siendo relevante. Y volviendo al intento de asesinato a Cristina, yo creo que hay dos datos sumamente importantes. Es lo que vos decís, que es los medios, cómo trataron eso, la justicia, cómo trató eso. Es decir, no hubo investigación, se quedaron en los pibitos, los perejiles. Pero otra cosa es cómo lo metabolizó el establishment. El establishment metabolizó el intento de asesinato a la figura más importante del campo popular como un hecho policial, y aplaudió, volvemos siempre a lo mismo, en el Yao Yao, aplaude el 0,1% más rico de la Argentina, aplaude a rabiar a un tipo que dice que viene a destruir todo, que viene a perseguir, etcétera. Con lo cual, ahí hay una alianza muy, muy poderosa que va más allá de este demente. Este demente va a pasar. Tengo ahí, para mí, que la escena del intento de magnicidio de Cristina, que es como retirada, digamos, ¿no? del foco público, como no incorporada en los análisis, como si hubiera sido algo visto por televisión y que existió solamente en la televisión, pero no en la realidad, tiene, claro que está, efectos muy, muy concretos. Pero cuando uno mira los niveles de interna o fraccionalismo, vos le mencionás como fraccionalismo, es como si no se comprendiera qué tenemos enfrente. Es como si estuviera todo bien, y como todo está bien nos dedicamos entre nosotros a pelearnos, ¿no? Como si tenemos la casa rodeada, ¿sí? Como una película de Tarantino. Tenemos la casa rodeada y nos empezamos a tirar tiros entre nosotros. Esa es la sensación que yo tengo. Creo que es útil ignorar, y para estos sectores, digamos, es útil que se ignore la escena del magnicidio, porque habilita todos estos escenarios que son escenarios de un país normal. Y este no es un país normal, hay que decirlo. Un país que todos los miércoles les pega a los jubilados. Y esto no es noticia de tapa de un diario. Muy normal que digamos, ¿no? Es psicótico.
Perdón, no me quiero meter en la salud mental, pero... No, es que tenés razón. Yo creo que... La salud mental se mete conmigo. No, es que la salud, digamos, la política tiene que ver con la salud mental también. Y de hecho este librito dice fascismo psicotizante, porque el fascismo es una fuerza política, es un poder político que tiende a, uso la palabra psicotizante tal vez de manera un poco impropia, porque tiende a enloquecer al ciudadano de a pie, a las organizaciones libres del pueblo y a la política. Y vuelvo a esa señora que citaba antes, ¿no? Clara Zetkin, en ese librito que se puede encontrar, se puede leer, se llama Combatiendo al fascismo y cómo ganar. A mí el subtítulo me gusta mucho, cómo ganar. ¿Y qué decía? Para que las fuerzas nacionales y populares se puedan afirmar sobre el poder fascista es necesaria una gran unidad. Ahora, si entendemos el peligro que implica el gobierno de la libertad avanza, es necesario, imprescindible, inevitable, desde el punto de vista de la fuerza del campo nacional popular, no perdernos en fraccionalismos un poco estúpidos, un poco berretas desde mi punto de vista, y apelar a una gran confluencia unitaria, digamos, de unidad. Con Artemio lo hablábamos. A mí me gusta mucho la figura de Cook, realmente. ¿Del bebé Cook? Del bebé Cook, de John William Cook. Otro gran olvidado en la historia de la olvidado. Política. A mí me parece que ahí tenemos un gran punto de acumulación política y de organización política y de antagonismo respecto a este gobierno. Porque ¿quién era Cook? Era un tipo que, por ejemplo, tuvo un itinerario político, intelectual, que fue de Perón al Che Guevara. O sea, un marxista metido a peronista. Y por ejemplo, si lo entendemos como idea a Cook, más allá de su propia historia política y su propia historia biográfica, ¿qué vemos? Vemos una idea de confluencia, de concurrencia entre las grandes fuerzas emancipadoras de la Argentina, las fuerzas peronistas y las fuerzas de izquierda. Y me parece que efectivamente deberíamos construir un gran frente o una gran organización política para frenar lo que tenemos dentro del Estado, para frenar lo que efectivamente nos está gobernando, y eso lo puede hacer solo el campo nacional y popular de manera unida. Entonces me parece que hay que evitar los fraccionalismos y también me parece que reconocer que tenemos una gran conducción, y eso hay que subrayarlo enfáticamente. Gran conducción. Gracias por lo que me dijiste. Estoy conduciendo este conversatorio. Te lo mereces. Sí, nos tenemos que ir a una breve tanda, pero está interesantísimo. Nos tenemos que ir a una breve tanda. Para los que me están preguntando cómo se llama el libro de Rocco, Lanza Llamas, Milei y el fascismo psicotizante. Sí, Milei y el fascismo psicotizante. Rocco Carbone, el autor, está aquí con nosotros. También está Artemio, está Rinco. Bueno, está Florcita, se queda hasta acá, hasta el final. Nos vamos a una breve tanda y cuando volvemos, última parte del conversatorio. Está interesantísimo. Dale. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM 530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar.
Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello. Una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra. Si preguntan por vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que gracias a las obras que estamos haciendo en Plaza Italia, pronto vas a disfrutar de un paseo peatonal con áreas de esparcimiento donde antes había un estacionamiento? También vamos a plantar más de 100 nuevos árboles y sumaremos más de 800 metros cuadrados de espacios verdes que tanto disfrutamos los platenses. Pronto te vas a encontrar con nuevas luminarias, mobiliario y juegos. Prepárate para encontrarte con el disfrute. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Del discurso. Bien, 50 minutitos pasaron de las 9, lo agarramos, no saben lo que las cosas que se dicen fuera del aire. Son tan interesantes como las que se dicen en el aire, así que no. Pero bueno, evidentemente hay mucho tema para charlar. Discurso ayer de Javier Gerardo Milei, ¿qué opinan? No, decíamos con Rocco, ojalá el mundo fuera lo que imaginó Milei, porque estaría lleno de comunistas. Ojalá, claro. Pero no pasa. Pero yo no lo veo. Pero es notable porque le dice a la ONU que son todos socialistas, sí, y por otro lado los convoca a seguirlo a él. Como una cosa un poco asombrosa. Yo creo una cosa, que cuando él dice colectivismo, colectivista, se refiere a los y a las que usamos el colectivo. Está bien, está lleno, así. Por eso nos persigue, Sí. aumentando el boleto, claro. Más allá de toda la traslafra esa que hace sobre el universo, hubo dos temas centrales. A ver. Él planteó el fin de, le llamó neutralidad, pero en realidad es no injerencia, que es distinto. Y en paralelo a ese discurso de Milei y las reflexiones, la canciller Mondino estaba acordando retomar los vuelos a Malvinas desde Brasil con escala en Córdoba una vez por mes. Eso es lo que hay que observar. Más allá de lo que los divagues de Milei, hay toma de decisiones que, bueno, están en línea contra una percepción histórica de la Argentina sobre su lucha por la soberanía en las islas. Una decisión tremenda, y sin embargo la han tomado. Y después está el divague ese. Y esto de ir en contra de la tradición argentina de no intervención, como vos bien decís, que no es neutralidad, no injerencia, no injerencia, y apoyo siempre a la resolución pacífica de los conflictos. Pero no es algo del kirchnerismo, ni siquiera del peronismo. Esto viene de la doctrina Drago, viene de Saavedra Lamas. Nuestro primer premio Nobel de la Paz fue Saavedra Lamas, que no era un comunista irredento, digamos, era un conservador. El tipo va en contra de la tradición argentina, pero lo más grave es que repite lo que ocurrió en los 90, cuando Carlos Menem hizo seguidismo con los Estados Unidos y nos metió de lleno en el conflicto de Medio Oriente, con la resultante de 2 atentados atroces en la Argentina contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, que todavía siguen impunes. Entonces, el matón del barrio que en nombre de la paz dice que la Argentina va a intervenir en todos los conflictos donde Estados Unidos o Israel intervengan, es un problema que puede tener consecuencias directas, como fueron los 2 atentados en los 90. Son consecuencias directas a la ciudadanía argentina, tomadas en nombre de una ideología, que sé lo que sé cuánto, que siempre se hace en nombre de una ideología. No es porque escucho mucho que dicen es un discurso ideológico, obvio, pero todos los discursos son ideológicos.
psicológico, no. Pero en este caso es un discurso extremadamente peligroso porque no tenemos, la Argentina no tiene los medios de defenderse de las consecuencias de ese discurso belicista. Que igual está montado sobre una estructura, no nos vamos a meter en el tema psicológico, para conseguir una estructura de la personalidad que sea capaz de enunciar semejante discurso, arrancando con mesiánico, total. Vengo a advertiros que si esto continúa así, no es fácil conseguir. Lo han conseguido, no le va a durar tanto, pero lo han conseguido un emisor a la altura de la estructura que ellos tienen pensada, la estructura productiva y distributiva que tienen pensada, no para Argentina, para el mundo. Con esta estructura distributiva vos requerís de este tipo de discursos, ¿no? ¿Cómo lo sostenés? Pero justamente, ¿cómo le dan legitimidad? Lo relevante es esto, es decir, los accionistas de las principales empresas argentinas que apoyan, que aplauden a Milei, no hablan con perros muertos, no tienen no tienen desbordes emocionales, no lloran frente al muro de los lamentos, son tipos racionales que apoyan esta solución sabiendo las consecuencias nefastas que va a tener. Los militares argentinos pueden dar testimonio de esto. Efectivamente, los llevaron a propiciar un genocidio de las características que ya todos conocemos, pero los representantes civiles hubo que esperar mucho tiempo después para que con la llegada del kirchnerismo hubiera también un puente hacia la responsabilidad de aquellos que propiciaron en términos civiles, se llamó, pero socioeconómico, semejante atrocidad. Ellos siempre quedan por detrás, es cierto lo que dice Rinco, no hablan con perros, pero necesitan a alguien que hable con perros para llevar adelante este tipo de posicionamiento local e internacional. Alguien que se lleve la atención. Puede ser como decía hay una recientemente escuché a Nora Merlín diciendo que hay una propuesta de observar qué tipo de personalidad lleva adelante los discursos violentos que lleva a Milei como discurso de Estado. Me pareció interesante porque es una nota que también hay que atender. Lo que decía Rocco es cierto. No queremos hacer psicologismo, no estamos habilitados para... Pero el tema de la salud mental hay que incorporarlo a la hora de caracterizar el régimen y lo que nos acontece como sociedad también. O sea, ese puente hay que hacerlo, ese link. Yo diría, estamos ya prácticamente sobre el cierre. Me gustaría darle al invitado que aparte trajo factura. Y trajo factura. El cierre del programa. Nos acaba de dar el libro, dejarlo para que lo sorteemos mañana. Lanzallamas, Milei y el fascismo psicotizante, de Rocco Carbone. Lo vamos a estar sorteando mañana con toda la oyentada. Así que en este acto se lo entregó a Florcita. Dale. Para que lo guarde para buenísimo. Mañana. Rocco, tenés 2 minutos para el final. Una apelación tuya, una invitación, lo que vos quieras, son 2 minutos tuyos. Me gusta el 2 minutos. No, eso que dice Artemio indudablemente es cierto, ¿no? Podemos hacer una lectura en clave psicológica de Milei, y de hecho la psicología es una ciencia, un discurso que ayuda a entender la política, pero me parece que la figura del presidente Milei se concentran la fuerza de la historia, y la fuerza de la historia yo la llamaría como las formas del capitalismo en su estado digital. Y si uno quiere reconocer a un fascista del siglo XXI, a un fascista sigiloso, a una fascista sigilosa del siglo XXI, hay que ver, por ejemplo, cómo se mueve y con quién se junta. Milei hace básicamente peregrinaciones a Tesla y se saca fotos con Elon Musk. Y por ejemplo, o como dicen los venezolanos, Elon Musk. Y lo mismo hace, por ejemplo, la presidenta de Italia, Meloni, que hacen peregrinaciones a las formas, a los símbolos, a las grandes constituciones del capitalismo digital, de plataforma. Y cuando ves a un político que no se presenta como político, sacarse una foto con Elon Musk, ahí tenés un fascista. Y por ejemplo, con su locura o con sus shows, la presidenta Cristina habló efectivamente de la palabra showman. Un showman, distraen efectivamente nuestra comprensión de la realidad política y nos llevan a otros lugares. Y Borges lo decía, para reconocer un fascista, mirándolo de lejos se ve un clown.
Espectacular. Bueno, mejor remate imposible, señor Rocco Carbone. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por estar acá. Un gustazo. La claridad para describir la escena que estamos atravesando y que nos tiene como protagonistas también. Hay que salir también un poco de la situación de espectadores, ¿no? Frente a lo que sucede. Pero bueno, para eso necesitamos también esa claridad. Señor Artemio López. Como siempre, muchísimas gracias por acercarse acá al día de miércoles. A Rinconet también le vamos a saludar, no nos pusimos gracias, a pie. Gracias por esta oportunidad que me dan. Gracias, Rinconet. Muy buena nota de Rincon, el cohete del alumno, la recomiendo fervientemente. ¿Cuál es la nota del cohete del alumno? Bueno, porque que la explique el autor. Explícala, tenés 30 segundos. Una nota donde cito a... Por eso es bueno. Es un concepto que se llama huellas salariales, es decir, quien entra al mercado de trabajo, quien empieza su vida laboral en un momento de crisis, toda su vida entra disciplinado, toda su vida va a pedir un salario más bajo que quien entra en un momento. Y lo citas a Artemio, porque Artemio cita que también refiere a otra más importante, a Tocqueville y a la de Diego Tatián. O sea, no es una cita. Lo pueden ir a ver en el Cohete de la Luna. Florcita, nosotros nos vamos. Tenemos ganadores de. Sí, pero mañana los damos entonces. Nos vamos despidiendo porque ya arranca acá el flaco Daniel Carlos Tonietti con su Siempre Soy. Ya vemos las primeras imágenes de la movilización de los gremios aeronáuticos con el apoyo de la CGT al Congreso de la Nación Argentina. Aerolíneas no se vende, se defiende. Todo eso está ocurriendo ahora en vivo. Cerramos así el conversatorio de miércoles. Ha sido un lujo el de hoy. Nos vamos reencontrando mañana nosotros. Sigan con toda la programación de la 530. Que no se corte. Chau. No soporto estos gobiernos indecentes.